Aún puedo sentir el sabor amargo de aquel café que tomaba cuando escuché las palabras que lo cambiaron todo. Era una tarde de mayo. El sol entraba por las ventanas de mi apartamento en Ipanema, ese mismo apartamento que compré tras 30 años de trabajo, ahorrando cada centavo, sacrificando vacaciones y sueños. El café estaba a la mitad cuando Fernando, mi único hijo, apareció con su esposa Cristina y una carpeta de documentos. Recuerdo su sonrisa. No era una sonrisa de afecto, sino ese tipo de sonrisa que precede a una victoria calculada. Mamá, traje los papeles de la escritura para que firmes, dijo, dejándolos sobre la mesa de centro como si fueran simples papeles sin importancia. Pero ambos sabíamos lo que significaban. Era mi apartamento, mi seguridad, todo lo que había construido, siendo transferido a su nombre. Es para tu protección. Repetía eso desde hacía meses. A su edad es mejor tener todo organizado. A mi edad, como si tener 68 años significara incapacidad, como si las arrugas en mi rostro borraran décadas de experiencia e inteligencia. Mientras firmaba cada página, noté la mirada ansiosa de Cristina, observando cada movimiento de mi pluma como un halcón. El reloj de pared parecía sonar más fuerte esa tarde, cada tic marcando el final de una era en mi vida. Lo que ellos no sabían es que detrás de la fachada de profesora jubilada, cariñosa e ingenua, había una mujer que trabajó durante décadas como investigadora especializada en delitos financieros. Una mujer que aprendió a leer a las personas, a detectar mentiras, a anticipar traiciones. Mi verdadera carrera siempre había sido un secreto bien guardado, protegido por una vida aparentemente común. Firmé la última página y entregué los documentos a Fernando. Fue entonces cuando sucedió. Como si se hubiera encendido un interruptor, la máscara cayó. Él guardó los papeles en la carpeta, se levantó y con una mirada que jamás olvidaré, dijo esas palabras que aún resuenan en mi mente durante noches de insomnio. Ahora sal de mi vida, vieja. No te necesito. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristina no mostró sorpresa, solo una leve sonrisa de lado, confirmando que era cómplice. Quedó claro que eso no era un impulso, sino algo planeado, discutido entre ellos, esperado durante mucho tiempo. Mi propio hijo, aquel a quien arrullé en noches de fiebre, para quien pagué la mejor educación posible, a quien di todo lo que una madre podría dar, me desechaba como un objeto sin utilidad. Fernando, comencé a decir, pero él ya caminaba hacia la puerta. No había remordimiento en sus ojos, solo impaciencia. El apartamento ahora es mío. Tienes una semana para salir. Completó como si hablara con una extraña. Puedes ir a esa casa en Jacarepaguá. Es más que suficiente para ti. La casa en Jacarepaguá, un pequeño inmueble que heredé de mis padres, donde guardaba algunos recuerdos y cajas viejas. Para él, el lugar perfecto para esconder a una madre anciana, lejos de los ojos de la sociedad que frecuentaba. Cuando la puerta se cerró, dejándome sola en la sala, no lloré. Algo dentro de mí ya lo esperaba. En los últimos años noté las pequeñas señales, las visitas cada vez más raras, siempre con algún interés financiero, las llamadas cortas en los días festivos, la forma en que Fernando revisaba mis documentos cuando pensaba que no estaba mirando. Lo que él no sabía es que ya tenía un plan. 6 meses antes, cuando noté que llegaban documentos extraños a mi nombre, cuentas bancarias que nunca abrí, comencé a investigar discretamente. Como profesional que fui, sabía exactamente qué buscar. Cámaras ocultas instaladas en el apartamento revelaron a Fernando copiando mis documentos personales, usando mi CPF para operaciones que desconocía. Esa noche, después de que él salió, tomé el teléfono y llamé a Antonio Santos, mi antiguo colega de trabajo y vecino del edificio. Hizo exactamente lo que habíamos previsto. Dijo con una calma que sorprendería a Fernando si pudiera oírme. Activa el plan. En los días siguientes fingí estar devastada. Comencé a empacar algunas cosas, como si realmente me estuviera preparando para dejar el apartamento. Fernando apareció solo una vez con un camión de mudanza. Para llevarse los muebles que quería para su casa, los mejores, por supuesto. No dijo una palabra más allá de lo necesario. Cristina ni siquiera se molestó en aparecer. Elena, mi nieta de 15 años, vino a visitarme a escondidas de sus padres. Abuela, no entiendo por qué papá está haciendo esto, dijo con lágrimas en los ojos. La abracé fuerte sintiendo su cuerpo frágil temblando.
Algunas personas solo entienden el valor de algo cuando lo pierden, querida. Pero no te preocupes por mí. La abuela sabe cuidarse mejor de lo que imaginas. La víspera del día en que debía dejar el apartamento, recibí la visita de la doctora Paula Meirelles. Para el mundo, ella era solo mi abogada. En realidad, era una antigua colega de la Policía Federal con quien trabajé en decenas de operaciones contra fraudes financieras. Revisamos cada detalle de nuestro plan mientras tomábamos té en el balcón, observando el mar de Ipanema que pronto Fernando creería que le pertenecía por derecho. ¿Está todo listo, Manuela? Paula confirmó mostrándome documentos en su tablet. La trampa está lista. Ahora solo hay que esperar a que caiga. ¿Cuánto tiempo? Pregunté sirviendo más té. 6 meses como máximo. Estamos monitoreando todas las cuentas, todas las transacciones. Cada paso en falso está siendo registrado. El fiscal federal ya está involucrado. Esa noche dormí en el apartamento por última vez. O eso pensaba Fernando. Miré cada rincón, cada recuerdo impreso en las paredes, el lugar donde Fernando dio sus primeros pasos, el rincón de la sala donde celebramos su ingreso a la universidad, la cocina donde preparé tantos almuerzos de domingo que se volvieron cada vez más raros con el paso de los años. A la mañana siguiente salí con solo 2 maletas. Dejé las llaves con el portero como Fernando había indicado. Doña Manuela, es una pena que se vaya, dijo su José, el portero que me conocía desde hace 2 décadas. Lo vamos a extrañar. No se preocupe, su José. A veces necesitamos dar un paso atrás para luego avanzar 2. Él no entendió lo que quise decir, pero sonrió amablemente. Tomé un taxi no hacia Jacarepaguá como Fernando esperaba, sino hacia Barra da Tijuca, donde estaba mi verdadera residencia. Un apartamento cómodo que compré en secreto años antes, previendo que este día podría llegar. Allí monté lo que llamábamos en la policía sala de operaciones, computadoras, documentos, pruebas recolectadas diariamente. Durante los meses siguientes, Fernando no hizo ningún esfuerzo por saber cómo estaba, ni una llamada, ni un mensaje, como si simplemente hubiera dejado de existir. Lo que él no sabía es que cada movimiento suyo estaba siendo monitoreado, cada operación financiera rastreada, cada encuentro con sus cómplices grabado. Y mientras los días pasaban, recibía informes constantes del equipo que habíamos formado. Descubrimos que el esquema era mucho más grande de lo que imaginábamos. Fernando no solo estaba usando mi nombre y mi CPF para algunas transacciones dudosas. Él dirigía una red de fraudes inmobiliarias que afectaba principalmente a personas mayores. Decenas de historias como la mía, de hijos que se apoderan de las propiedades de sus padres ancianos, muchas veces con consecuencias mucho peores. Esto dejó de ser solo sobre mí. Se convirtió en una misión. Cada nuevo documento que llegaba a mis manos fortalecía mi determinación. No se trata de venganza. Se lo repetía a Antonio cuando se preocupaba por mi implicación emocional. En este caso, es justicia. Se acercaba el cumpleaños número 43 de Fernando. Planeaba una gran fiesta en una azotea en Copacabana, invitando a figuras importantes de la sociedad carioca, posibles inversionistas, personas que impresionarían a sus nuevos vecinos de Ipanema. Sería su consagración social usando el dinero de las fraudes y el estatus de mi antiguo apartamento. También sería el momento perfecto para nuestro contraataque. Las invitaciones para la fiesta ya habían sido enviadas. La mía, por supuesto, no estaba entre ellas, pero eso no importaba. Estaría presente de una manera que Fernando jamás podría prever. Los preparativos finales de nuestro plan estaban en marcha. Cada detalle revisado múltiples veces. Ustedes deben estar preguntándose si en algún momento dudé. Si el amor de madre pesó más que el sentido de justicia. Confieso que sí. Hubo noches en las que miré fotografías antiguas. Recordé momentos felices, cuestioné si estaba haciendo lo correcto, pero entonces recordaba sus palabras, sal de mi vida, vieja. Y también recordaba a todas las otras víctimas, ancianos que lo perdieron todo y no tenían cómo defenderse. Personas que, a diferencia de mí, no tenían un pasado en la investigación criminal ni conexiones con la Policía Federal. Desde donde ustedes están viendo esto ahora, ya sea en Río de Janeiro como yo o en algún otro lugar de Brasil, donde historias como esta también suceden todos los días.
Si han seguido mi relato hasta aquí, sepan que esta historia, lamentablemente, es más común de lo que imaginamos. Así que les pido que se suscriban al canal Bobolenbroke para seguir el desarrollo de esta historia. Quiero saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué harían en mi lugar? Dejen en los comentarios su opinión y no se olviden del me gusta, porque me costó mucho reunir valor para contar esta historia tan personal. Y ahora continuemos desde donde lo dejamos. Las pequeñas señales que me hicieron sospechar que algo muy malo estaba sucediendo justo bajo mi nariz. Las primeras señales comenzaron sutilmente como gotas de lluvia antes de una tormenta. Quizás debí haberlo notado antes, pero el amor de madre tiene esa peculiaridad. Nos hace creer siempre en la mejor versión de nuestros hijos, incluso cuando la realidad muestra lo contrario. Recuerdo claramente la primera vez que noté algo extraño. Era un martes de otoño, de esos con cielo nublado que hacen que Río de Janeiro parezca una ciudad diferente. Fernando me había visitado el día anterior, algo raro desde que se casó con Cristina. La visita, como siempre, tenía un propósito específico. Necesitaba que firmara un poder notarial para resolver asuntos de la herencia de su padre. Firmé sin cuestionar mucho. Augusto, mi exmarido, había fallecido hace 5 años y pensé que eran solo burocracias tardías. A la mañana siguiente, al organizar algunos documentos en el escritorio de caoba que heredé de mi abuela, noté que mi talonario de cheques estaba en una posición diferente a la que siempre dejaba. Puede parecer paranoia de una señora de 68 años, pero los viejos hábitos de investigadora nunca mueren. Durante décadas he trabajado observando patrones, detectando anomalías, notando cuando algo no estaba en su lugar. Comencé a prestar más atención. En las semanas siguientes recibí correspondencias extrañas, extractos de cuentas bancarias que nunca abrí, comunicaciones de inversiones que jamás hice, e incluso una carta de un notario en Petrópolis mencionando una propiedad que supuestamente había comprado. Cuando llamé al banco para preguntar, escuché una respuesta que comenzó a despertar mis sospechas. La señora autorizó a su hijo a realizar estas operaciones con la procura que nos envió. Procura en plural, no solo aquella que había firmado recientemente. Esa noche no pude dormir. Las piezas comenzaban a encajar, formando un rompecabezas perturbador. Las visitas cada vez más raras de Fernando y Cristina, los almuerzos dominicales que solo ocurrían cuando necesitaban algo, las preguntas insistentes sobre mis inversiones, sobre el valor del apartamento en Ipanema, sobre mi jubilación. Estoy volviéndome paranoica. Intenté convencerme mientras preparaba un té de manzanilla en la cocina silenciosa. Pero otra voz más fuerte, la voz de la investigadora que fui, susurraba. Confía en tus instintos. Al día siguiente hice algo que jamás imaginé que haría con mi propio hijo. Llamé a Marcia Oliveira, mi mejor amiga y excolega de la Policía Federal. Nos encontramos en el restaurante Cantino do Mar en Copacabana. Un lugar discreto donde solíamos discutir casos hace décadas. Manuela, si tienes esta sospecha, necesitamos investigar, dijo ella tras escuchar mis preocupaciones. Tú sabes mejor que nadie cómo funciona este tipo de fraude. Ya hemos visto esto cientos de veces, pero estamos hablando de mi hijo, Marcia, respondí sintiendo un nudo en la garganta. Y precisamente por eso necesitas estar segura. Si te equivocas, genial. Pero si tienes razón. Ella dejó la frase en el aire mientras removía el café con la cuchara de plata. Decidimos comenzar una investigación discreta. Marcia contactó a algunos amigos que aún tenía en activo mientras yo instalaba discretamente cámaras de seguridad en mi apartamento, pequeñas, casi imperceptibles, colocadas estratégicamente en la sala, en la oficina y en el pasillo. El tipo de equipo que utilicé en operaciones importantes durante mi carrera, la verdad, no tardó en aparecer. La semana siguiente, mientras supuestamente estaba en fisioterapia, un compromiso semanal que Fernando conocía bien, él apareció en el apartamento, usó la llave que tenía para emergencias y fue directo a mi oficina. Las cámaras capturaron todo, él abriendo cajones, fotografiando documentos, revisando carpetas, copiando mi firma en una hoja en blanco. Miraba las imágenes en el portátil de Marcia en su casa, sintiendo una mezcla de náuseas y tristeza que jamás había experimentado. Ni en los peores casos que investigué sentí algo parecido. Aún puede haber una explicación, intenté racionalizar mientras Marcia sostenía mi mano. Manuela, estás viendo lo mismo que yo. Él está usando tu identidad para algún esquema.
Necesitamos descubrir la extensión de esto. Los informes comenzaron a llegar en los días siguientes. Fernando había abierto 3 cuentas bancarias a mi nombre. Había una procura con mi firma falsificada, dándole plenos poderes para administrar mis bienes. También descubrimos que estaba involucrado en un esquema inmobiliario mayor, usando mi nombre y CPF como tapadera en transacciones sospechosas. Más perturbador aún fue descubrir que no era solo conmigo. Al menos 5 otros ancianos, todos padres de amigos de Fernando, estaban en una situación similar. Un patrón claro emergía. Hijos que utilizan el nombre de sus padres ancianos para realizar operaciones financieras fraudulentas, aprovechándose de la confianza o, en algunos casos, del deterioro cognitivo que acompaña a la edad. Es un esquema organizado, concluyó Rafael Costa, el fiscal federal que Marcia contactó. Nos encontramos en secreto en su oficina, donde mostró carpetas con casos similares. Su hijo no está actuando solo. Hay otros involucrados, incluso en el sistema bancario y en registros públicos. Fue entonces cuando decidí que necesitaba un plan, no solo para protegerme, sino para exponer todo el esquema, para hacer justicia, no solo para mí, sino para todos los ancianos que estaban siendo explotados por sus propios hijos. Hagámosle creer que está ganando, sugerí durante una reunión con Marcia, Rafael y Antonio Santos, mi vecino y excompañero de trabajo, que se unió a nuestra pequeña operación. Le daremos exactamente lo que quiere, pero a nuestra manera. Así nació el plan de la escritura. Fernando había estado insistiendo durante meses para que transfiriera el apartamento a su nombre por razones de seguridad y planificación sucesoria. Decidimos usar esto como cebo. La doctora Paula Meirelles, abogada especializada en derecho inmobiliario y antigua conocida de la Policía Federal, preparó documentos especiales. Lo que parecía ser una simple transferencia de propiedad era, en realidad, un conjunto de documentos cuidadosamente elaborados. La escritura real nunca sería transferida. Había una cláusula oculta en las entrelíneas legales que mantenía el usufructo vitalicio conmigo y impedía cualquier intento de venta o hipoteca sin mi autorización expresa. Más importante aún, entre los papeles que Fernando me hizo firmar, había un documento que, sin que él lo supiera, era una confesión detallada de los crímenes financieros que había estado cometiendo con mi firma como testigo cooperante en una investigación federal. Mientras tanto, continuábamos reuniendo pruebas. Cada movimiento bancario, cada documento falsificado, cada reunión sospechosa con sus cómplices, todo estaba meticulosamente documentado. La operación tomó mayores proporciones cuando descubrimos conexiones con un esquema de lavado de dinero, involucrando constructoras fantasmas y terrenos sobrevalorados. Elena, mi nieta, me visitaba en secreto durante ese tiempo. Cristina y Fernando le prohibían verme inventando excusas, diciendo que yo estaba confundida y era difícil de tratar, pero ella, con la rebeldía propia de sus 15 años. Escapaba después de la escuela para pasar algunas horas conmigo. Abuela, hay algo extraño sucediendo, me dijo una tarde, mientras comíamos brigadeiros que había preparado especialmente para ella. Papá y mamá siempre están susurrando, cerrando conversaciones en la computadora cuando entro en la sala. Y ayer escuché a mamá hablando sobre vender un apartamento en Ipanema tan pronto como los papeles estén listos. Sentí que mi corazón se apretaba. Mi propia nieta estaba dándose cuenta de que algo no estaba bien, incluso sin saber exactamente qué. En ese momento supe que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí sino también por Elena. Querida, a veces las personas toman decisiones equivocadas, pensando que son atajos hacia la felicidad, le dije eligiendo cuidadosamente mis palabras. Pero al final, esos atajos llevan a lugares muy diferentes de lo que imaginamos. Estoy preocupada por ti, abuela, confesó ella con los ojos llenos de lágrimas. Papá dijo que te vas a mudar lejos. No te preocupes por mí. Tu abuela es más fuerte y más astuta de lo que parece, respondí abrazándola. Y prometo que pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. En las semanas previas a la firma de la escritura, intensificamos los preparativos. Rafael Costa se aseguró de que la operación policial estuviera lista para ser ejecutada en el momento adecuado. Antonio supervisó la instalación de un sistema de monitoreo más sofisticado en el apartamento de Ipanema para registrar lo que sucedería tras mi supuesta salida. Marcia preparó un apartamento seguro en Barra da Tijuca, donde me quedaría durante la fase crítica de la operación. El día de la firma llegó. Como ya conté, Fernando apareció con Cristina y los documentos.
Firmé cada página, observando la ansiedad apenas disimulada en sus rostros. Y entonces llegó la frase que, aunque ya la esperaba, aún me cortó el corazón como una cuchillada: ahora sal de mi vida, vieja. No te necesito. En los días siguientes seguí el plan al pie de la letra. Empaqué algunas cosas, dejé que Fernando se llevara los muebles que quería y fingí estar derrotada y resignada. El día señalado para mi salida, dejé las llaves con el portero y partí supuestamente hacia la casa en Jacarepaguá. En realidad, fui al apartamento en Barra da Tijuca, donde establecimos nuestro centro de operaciones. Desde allí, con la ayuda de Antonio, Marcia y Rafael, continuamos monitoreando cada paso de Fernando. Las cámaras ocultas en el apartamento de Ipanema mostraban a él y a Cristina celebrando su victoria, haciendo planes para reformar y eventualmente vender la propiedad. No tienen idea de lo que se avecina, comentó Antonio mientras veíamos las imágenes en uno de los monitores. Ninguna, confirmé con una serenidad que incluso me sorprendió a mí misma. La operación recibió el nombre de Código Gratitud. Una sutil ironía que reflejaba lo que estábamos enfrentando: hijos que olvidaban por completo la gratitud debida a los padres que lo dieron todo por ellos. Durante los 6 meses siguientes, vivimos en un estado de vigilancia constante. Las evidencias se acumulaban. Fernando expandía su esquema, usando el apartamento en Ipanema como garantía para nuevos préstamos fraudulentos, trayendo potenciales inversores para conocer la propiedad que planeaba convertir en un proyecto de lujo. También descubrimos algo que me indignó particularmente: el dinero que Fernando supuestamente estaba ahorrando para la universidad de Elena, en realidad, estaba siendo desviado a cuentas en el extranjero. Mi nieta, que soñaba con estudiar medicina, estaba siendo engañada por sus propios padres. Las visitas de Elena continuaron ahora en el apartamento de Barra da Tijuca. Ella era la única que conocía mi verdadero paradero, jurando guardar el secreto. Nuestras conversaciones se convirtieron en un refugio para ambas. Ella escapando de la tensa atmósfera en casa, yo manteniendo el contacto con la única persona de la familia que aún me importaba de verdad. Papá está organizando una gran fiesta de cumpleaños, me contó alrededor de 5 meses después de mi salida del apartamento. Un rooftop en Copacabana con vista al mar está invitando a todos los importantes en el mercado inmobiliario. Esa información fue el catalizador que esperábamos. Una fiesta de cumpleaños con todos sus contactos profesionales, potenciales inversores y cómplices reunidos en un solo lugar. El escenario perfecto para nuestra operación. Es el momento, le dije a Rafael cuando nos reunimos para discutir el timín. Todos estarán allí relajados, desprevenidos. Estoy de acuerdo, respondió él examinando la invitación que Elena había fotografiado en secreto para nosotros. Además, tenemos pruebas suficientes. Las órdenes ya están listas. Hemos elaborado cada detalle de lo que sucederá esa noche. Las fuerzas policiales estratégicamente posicionadas, los oficiales de justicia con los documentos necesarios, el sistema de vídeo que interrumpiría la fiesta en el momento exacto, mi aparición sorpresa, no físicamente, sino a través de las pantallas que estarían distribuidas por el lugar. La noche antes de la operación, tuve un momento de duda. Sentada en el balcón del apartamento en Barra, mirando el mar a lo lejos, pensé en todas las implicaciones de lo que estábamos a punto de hacer. Fernando iría a la cárcel. Su reputación se destruiría. Elena tendría que lidiar con el trauma de ver a sus padres expuestos públicamente. Aún podemos dar marcha atrás, dijo Antonio, que notó mi inquietud mientras me traía una taza de té. Podemos buscar una solución más privada, menos drástica. Moví la cabeza lentamente. No se trata solo de mí, Antonio. Se trata de todas las otras víctimas. De todos los ancianos que están siendo explotados por sus hijos, sin a quién recurrir, sin mis recursos o conocimientos. Si retrocedemos ahora, ¿quién hablará por ellos? Asintió comprendiendo. Siempre has sido la más valiente de nosotros, Manuela. Esa noche revisé viejas fotografías familiares. Fernando de niño corriendo por la playa de Ipanema. Adolescente orgulloso con el trofeo de un campeonato de natación, joven adulto en su graduación, con un futuro brillante por delante. ¿En qué momento aquel niño que amaba se convirtió en el hombre calculador que ahora traicionaba no solo mi confianza, sino la de tantos otros? Quizás nunca encuentre respuesta a esa pregunta, pero sabía que independientemente de mi amor por él, la justicia debía prevalecer.
Algunas lecciones solo se aprenden de la manera más difícil. A la mañana siguiente la operación Código Gratitud estaba lista para ser ejecutada. Estaba lista para revelar a todos quién era realmente Manuela Montes. No solo una madre traicionada, sino una mujer que dedicó su vida a combatir precisamente el tipo de crimen que ahora sufría en carne propia. El reloj avanzaba. Cada minuto nos acercaba al momento de la verdad. La adrenalina corría por mis venas, mezclándose con el dolor y la determinación. Recordé las palabras de un antiguo mentor en la Policía Federal. La justicia a veces avanza lentamente, Manuela, pero siempre llega a su destino. Esa noche la justicia llegaría a su destino en la azotea de un hotel en Copacabana, vestida de fiesta de cumpleaños. Y mi hijo descubriría de la manera más dura posible que algunas traiciones tienen un precio muy alto que pagar. Mientras me preparaba, ajustando el collar de perlas que usaría para grabar mi mensaje de vídeo, pensé en todas las otras madres que en ese preciso momento estaban siendo manipuladas, engañadas y descartadas por hijos ingratos. Esta operación sería también por todas ellas. «Es hora», anunció Rafael, entrando en la sala con los últimos informes en mano. «Las fuerzas están posicionadas. El sistema de vídeo está listo». Respiré hondo y asentí. La investigadora Manuela Montes estaba de vuelta para su último y más importante caso. Preparar la trampa perfecta requiere paciencia, precisión y un toque de audacia. Durante mis años en la Policía Federal, aprendí que el mejor momento para capturar a un criminal es cuando se siente más seguro, más invencible. Y Fernando, mi hijo, nunca se sintió tan invencible como en esos días después de firmar la escritura. El plan que elaboramos no solo se trataba de documentos legales o pruebas incriminatorias, era sobre crear una ilusión tan perfecta que Fernando jamás sospecharía hasta que fuera demasiado tarde. Una de las partes más difíciles fue mantener mi desaparición convincente. Para todos los efectos. Me había mudado a Jacarepaguá derrotada y sumisa, justo como Fernando esperaba. En realidad, el apartamento en Jacarepaguá permanecía vacío, recibiendo solo visitas ocasionales de Marcia para mantener las apariencias. Luces encendidas a horas específicas, cortinas abiertas durante el día, pequeños signos de que alguien vivía allí. Mientras tanto, establecía mi base de operaciones en el apartamento de Barra da Tijuca, un lugar que Fernando desconocía por completo. «Es esencial que él crea que has desistido», enfatizó la doctora Tao Taus, Paula Meirelles. Mientras revisábamos los documentos que Fernando me había hecho firmar, estábamos en la sala del apartamento en Barra, rodeados de archivos, computadoras y equipos de monitoreo. La arrogancia será su caída. Paula no solo era mi abogada, era una de las mentes jurídicas más brillantes que conocí en mi carrera. Su especialidad era crear trampas legales tan sofisticadas que, cuando se detectaban, ya era demasiado tarde para escapar. «Lo que él cree que es la escritura de transferencia del apartamento tiene varias capas», explicó ella, señalando secciones específicas del documento con un marcador amarillo. «Primera capa, precio una transferencia estándar de propiedad. Segunda capa, mantiene el usufructo vitalicio contigo, imposibilitando cualquier intento de venta o hipoteca sin tu autorización expresa». «¿Y la tercera capa?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Una sonrisa sutil apareció en el rostro de Paula. «La tercera capa es la más ingeniosa. Entre las cláusulas aparentemente inofensivas, hay una confesión detallada de los crímenes financieros que ha estado cometiendo, con su firma como testigo cooperante. Jurídicamente es como si hubiera confesado todo y tú hubieras sido testigo de esa confesión». «Nunca leería cada palabra antes de firmar», comentó Antonio, que observaba nuestra conversación mientras configuraba uno de los sistemas de monitoreo. «Nadie lee». «Exactamente», confirmó Paula. «Las personas codiciosas rara vez leen la letra pequeña. Están demasiado ocupadas pensando en lo que van a ganar». En las semanas siguientes monitoreamos cada movimiento de Fernando a través de las cámaras que permanecieron ocultas en el apartamento de Ipanema. El apartamento que ahora creía que era completamente suyo. Observamos cómo traía a posibles inversores, mostrando orgullosamente la vista al mar, presumiendo de cómo había convencido a la anciana para transferir la propiedad. Una de las escenas más dolorosas fue verlo quitar fotografías familiares de las paredes, reemplazándolas por obras de arte contemporáneo que Cristina había seleccionado.
Lo vi tirar a la basura un marco con una foto nuestra, Fernando, a los 5 años, sentado en mi regazo en un banco de la Plaza Nosa Senhora da Paz. Esa imagen siendo desechada como basura fue uno de los pocos momentos en que permití que las lágrimas fluyeran. No dejes que el dolor nuble tu juicio, aconsejó Marcia, que estaba conmigo en ese momento. Recuerda el objetivo mayor. Tenía razón. Esto había dejado de ser solo sobre mí o Fernando. Nuestra investigación reveló un esquema mucho más amplio de lo que imaginábamos inicialmente. Fernando y sus asociados habían creado una red sofisticada de fraudes inmobiliarios que apuntaba específicamente a personas mayores. Usaban lazos familiares para obtener firmas en documentos, transferían propiedades, contraían préstamos usando los inmuebles como garantía y luego desaparecían, dejando a los ancianos sin nada, muchas veces incluso sin un techo. Identificamos al menos 23 víctimas hasta ahora, informó Rafael Costa durante una de nuestras reuniones de actualización. El joven fiscal federal había convertido nuestro caso en su prioridad personal. La mayoría ni siquiera se atrevió a denunciar por vergüenza o miedo a represalias de su propia familia. ¿Cómo pueden dormir por la noche?, pregunté más para mí misma que esperando una respuesta. Comparten la mentalización, respondió el doctor Claudio Méndez, el psicólogo forense que Rafael trajo para ayudarnos a entender la mente de los criminales. Ellos separan completamente sus acciones de las consecuencias emocionales. Para ellos no son personas, son activos, recursos a explotar. Mientras acumulábamos pruebas y fortalecíamos nuestro caso, mantuve contacto secreto con Elena. Mi nieta seguía visitándome en el apartamento de Barra da Tijuca, siempre con la excusa de estar en casa de alguna amiga estudiando. Nuestras conversaciones se convirtieron en un refugio para ambas. Ella cada vez más incómoda con la atmósfera en casa. Yo ansiosa por mantener mi conexión con la única persona de la familia que aún se preocupaba por mí. Papá y mamá están diferentes, me confidenció Elena durante una de sus visitas, mientras compartíamos un pastel de chocolate que había preparado especialmente para ella. Están gastando mucho dinero comprando cosas caras. Mamá recibió un collar de diamantes la semana pasada. ¿Y cómo te sientes con eso?, pregunté, tratando de influir en su percepción. Elena se quedó en silencio un momento, moviendo distraídamente su trozo de pastel con el tenedor. No parece correcto, nunca hablan de ti, abuela. Es como si nunca hubieras existido. Y cuando pregunto cambian de tema o dicen que estás confundida y necesitas espacio. Resistía el impulso de contar la verdad. Elena era demasiado joven para cargar con el peso de lo que estaba a punto de suceder. En lugar de eso, desvié la conversación hacia sus estudios, sus sueños de estudiar medicina, temas que iluminaban su rostro con entusiasmo. A medida que nuestra operación avanzaba, dividíamos el trabajo meticulosamente. Antonio supervisaba la vigilancia técnica, asegurándose de que cada movimiento sospechoso fuera registrado. Marcia coordinaba la logística, manteniendo nuestra base secreta funcionando sin levantar sospechas. Rafael preparaba los aspectos legales, asegurando que cada orden, cada autorización judicial estuviera impecable. Paula refinaba constantemente nuestra trampa legal, cerrando cualquier brecha que Fernando pudiera explorar para escapar. Y yo era el centro de todo. La pieza clave que conectaba cada elemento de la operación, la madre traicionada que se negaba a ser víctima, la investigadora retirada que usaba décadas de experiencia para su caso más personal. 3 meses después de mi salida del apartamento en Ipanema, recibimos la primera gran oportunidad de expandir nuestra investigación. Fernando organizó una reunión en su oficina, ahora instalada en lo que solía ser mi habitación de huéspedes, con 5 de sus principales asociados. Gracias a las cámaras ocultas y micrófonos que habíamos instalado, capturamos cada palabra de aquella conversación reveladora. El negocio está expandiéndose más rápido de lo que esperábamos, se jactó Fernando, sirviendo whisky en copas de cristal que habían sido regalos de mi cumpleaños número 60. El modelo está probado. Identificamos el objetivo, construimos la relación de confianza, hacemos la transferencia legal de los activos y luego liquidamos. Rápido, limpio, lucrativo. ¿Y los objetivos no reaccionan?, preguntó un hombre que identificamos posteriormente como Rogerio Mendonca, corredor inmobiliario con conexiones políticas sospechosas. Fernando. Un sonido que me pareció irreconocible proveniente del niño que crié. Ese es el brillo del plan.
Elegimos cuidadosamente a ancianos aislados, con pocos contactos sociales, a menudo con algún grado de dependencia emocional de sus hijos o familiares. Cuando se dan cuenta de lo que ha sucedido, ya es demasiado tarde. Y aunque lo comprendan, la vergüenza de admitir que han sido engañados por su propia familia, generalmente los mantiene en silencio. Ver esa grabación fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Ver a mi propio hijo salido de mi vientre, criado con amor y cuidado, hablando tan fríamente sobre explotar a personas vulnerables como yo, me provocó una profunda náusea que ningún medicamento podría calmar. Esto es suficiente para aprenderlo durante décadas, comentó Rafael después de que terminamos de ver la reunión completa. Tenemos confesiones explícitas, nombres, detalles operativos. Es una conspiración criminal claramente documentada. Aún no he respondido, sorprendiendo a todos en la sala. Quiero a todos ellos, cada asociado, cada cómplice en el sistema bancario, cada funcionario corrupto que facilita estas transferencias fraudulentas. Si actuamos ahora, solo capturaremos la punta del iceberg. Rafael me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Está segura, doña Manuela? Eso significa dejar que su hijo siga operando por más tiempo, posiblemente victimizando a más personas. Estamos monitoreando cada paso que da ahora. Podemos intervenir si identificamos a alguna nueva víctima potencial, argumenté. Pero esta puede ser nuestra única oportunidad de desmantelar toda la red. La decisión fue difícil, pero unánime. Continuaríamos observando, documentando, construyendo un caso aún más sólido que no dejaría espacio para recursos o tecnicidades legales. Un caso que no solo castigaría a los culpables, sino que también serviría como precedente para proteger a otros ancianos vulnerables en el futuro. Mientras tanto, Fernando seguía su vida completamente ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor. A través de nuestras cámaras, observamos su creciente ostentación. Nuevos muebles de diseño para el apartamento, un coche deportivo importado, cenas en restaurantes exclusivos. Cristina lucía joyas cada vez más caras, ropa de marca, asistía a spas lujosos. Es como si estuvieran en una carrera para gastar el dinero antes de que se acabe, observó Marcia durante una de nuestras sesiones de monitoreo. O antes de que los atrapen, complementó Antonio. Fue durante este periodo que Elena me trajo inadvertidamente una información crucial. Papá está organizando una enorme fiesta de cumpleaños, me contó mostrando en su celular fotos de la invitación digital que había recibido en una azotea en Copacabana. Está invitando a todos los que son importantes en el mercado inmobiliario de Río. Examiné la invitación con creciente interés. La fiesta se llevaría a cabo en la exclusiva azotea del Hotel Meridiano, con vista panorámica a la playa de Copacabana. El tema era éxito y prosperidad y los invitados incluían empresarios, agentes inmobiliarios de alto nivel, algunos políticos y, lo más importante, todos los nombres que habíamos identificado como parte del esquema fraudulento. Esto es perfecto, comenté con el equipo después de que Elena se fue. Todos reunidos en un solo lugar, celebrando su supuesta invencibilidad. No podríamos pedir un escenario mejor. La ironía es casi poética, coincidió Paula. Usar la propia celebración de Fernando como escenario para su caída. En las semanas siguientes, refinamos cada detalle de la operación que se llevaría a cabo durante la fiesta. Rafael aseguró todas las órdenes necesarias, coordinando con la Policía Federal la logística de la acción. Paula preparó la documentación legal que se presentaría en el momento de la intervención. Antonio desarrolló un sistema especial para interceptar las pantallas de vídeo del evento, permitiéndome aparecer simultáneamente en todos los monitores del lugar. Una de las decisiones más difíciles fue qué hacer con Elena. Ella no sabía nada de lo que estábamos planeando y, sin duda, estaría presente en la fiesta de su padre. Verlo ser expuesto y detenido públicamente sería traumático para una adolescente de 15 años. Quizás deberíamos mantenerla alejada de alguna manera, sugirió Marcia, preocupada. Inventar una emergencia, algo que la haga salir antes del momento crucial. Asentí con la cabeza, sintiendo el peso de la decisión. No, Elena merece conocer la verdad, por dolorosa que sea. Protegerla ahora solo retrasaría lo inevitable y podría hacer que cuestionara su propia percepción de la realidad cuando todo saliera a la luz. ¿Estás segura?, insistió Marcia. Es tu nieta. Exactamente porque es mi nieta, necesito respetarla lo suficiente como para no ocultarle la verdad, respondí con una firmeza que incluso me sorprendió.
Además, ella ya siente que algo no está bien. Su instinto es bueno como el mío a su edad. En la semana de la fiesta, grabé mi mensaje de vídeo en un estudio profesional que Rafael consiguió a través de contactos en la Policía Federal. Me vestí formalmente con el collar de perlas que mi padre me regaló cuando me gradué de la Academia de Policía hace décadas. Ensayé varias veces lo que diría, buscando el equilibrio entre firmeza y dignidad, entre justicia y compasión. No muestres ira, aconsejó el doctor Claudio, que supervisaba la grabación. La ira le da poder sobre ti. Muestra determinación, claridad, propósito. Las palabras iniciales salieron de forma natural. Hola, hijo. Sorpresa. Imaginar la expresión de Fernando al ver mi rostro aparecer inesperadamente en las pantallas durante su celebración triunfal me daba una extraña sensación de calma. No buscaba venganza sino justicia, reequilibrio, la verdad saliendo a la luz, como inevitablemente siempre sucede. La noche anterior a la operación, tuve un último encuentro con Elena. No le conté lo que sucedería la noche siguiente, pero traté de prepararla emocionalmente de la mejor manera posible. Elena, quiero que sepas que no importa lo que pase, mi amor por ti nunca cambiará, le dije sosteniendo sus manos entre las mías. A veces la vida nos presenta verdades difíciles de aceptar, pero es enfrentando esas verdades que crecemos. Ella me miró con esos ojos verdes tan parecidos a los míos. Una sabiduría más allá de sus años brillaba en ellos. ¿Hay algo que no me estás contando, abuela? Sonreí suavemente. Mañana todo quedará claro. Solo te pido que confíes en tu corazón para distinguir lo correcto de lo incorrecto sin importar quién esté involucrado. Cuando se fue sentí una mezcla de aprensión y determinación. El camino que había elegido era irreversible, con consecuencias que afectarían muchas vidas, incluida la de mi amada nieta. Pero como le enseñé a Fernando, aparentemente sin éxito, cada elección tiene consecuencias y nadie está por encima de enfrentarlas. En la mañana de la fiesta me reuní con todo el equipo para los ajustes finales. Rafael confirmó que las fuerzas policiales estarían posicionadas discretamente en el hotel y sus alrededores. Antonio revisó por última vez los sistemas técnicos que permitirían nuestra intervención audiovisual. Paula se aseguró de que todos los documentos estuvieran en orden, listos para ser presentados en el momento exacto. ¿Está lista?, preguntó Marcia mientras ajustaba el comunicador discreto que usaría durante toda la operación, permitiendo el contacto constante con el equipo. Respiré hondo pensando en todo lo que había sucedido, en todas las traiciones, en todas las otras víctimas que no tuvieron la oportunidad de buscar justicia, más lista que nunca para cualquier operación en mi carrera. Las horas siguientes transcurrieron en un estado de claridad casi surrealista. Nos instalamos en una suite reservada en el mismo hotel donde se llevaría a cabo la fiesta, transformada temporalmente en nuestro centro de mando. Desde allí podríamos monitorear todo en tiempo real, a través de las cámaras de seguridad del hotel, de los micrófonos discretamente ubicados y de los agentes infiltrados entre el personal del evento. Observé la llegada de los invitados, empresarios influyentes, políticos locales, figuras prominentes del mercado inmobiliario carioca. Vi a Fernando y Cristina recibiéndolos triunfalmente, él en un costoso traje italiano. Ella lucía un collar de diamantes que sospechaba había sido comprado con dinero desviado de ancianos vulnerables. Vi a Elena llegar, hermosa en un vestido azul marino, pareciendo fuera de lugar entre adultos que celebraban un éxito construido sobre la explotación y el fraude. Noté su expresión levemente incómoda, como si sintiera intuitivamente que había algo mal en toda esa ostentación. Y entonces, cuando comenzaron los brindis y Fernando se preparaba para dar un discurso sobre su éxito merecido, di la señal. Era el momento que habíamos planeado meticulosamente durante meses. El momento en que Manuela Montes dejaría de ser la madre desechada para revelarse como la arquitecta de la justicia. Iniciar operación Código Gratitud. Dije con calma en el comunicador, sintiendo el peso y la importancia de ese momento. Ahora, el momento de la revelación llegó con la precisión de un reloj suizo. Mientras observaba por los monitores de nuestra sala de operaciones, vi a Fernando levantar su copa de champán, listo para hacer un discurso a sus invitados. La sonrisa en su rostro irradiaba la confianza de quien cree estar por encima de cualquier consecuencia. Fue exactamente en ese instante de triunfo ilusorio que comenzamos la operación. Damas y caballeros, comenzó él, su voz amplificada por el sistema de sonido del elegante rooftop.
Agradezco la presencia de todos en esta celebración especial. A los 43 años, puedo decir que finalmente he llegado. Sus palabras fueron interrumpidas de repente cuando todas las pantallas del lugar, las grandes pantallas de LED decorativas, los monitores de los bares, incluso las pequeñas pantallas de los tótems informativos, se apagaron simultáneamente. La música ambiental cesó, creando un silencio desconcertante que capturó la atención de todos los presentes. Y entonces mi rostro apareció en cada pantalla. Hola, hijo mío. Sorpresa. Incluso a través de los monitores de nuestra sala de mando, pude ver cómo el color se escapaba del rostro de Fernando. Sus ojos se abrieron en una mezcla de shock y terror. La copa que sostenía se le resbaló de los dedos, estrellándose en el suelo con un sonido que pareció resonar en el silencio absoluto que invadió el ambiente. Para aquellos que no me conocen, continué en la grabación. Mi voz calma y firme llenaba el espacio. Soy Manuela Montes, madre de Fernando Montes, su anfitrión esta noche. Hace meses transfería la escritura de mi apartamento en Ipanema a su nombre, o al menos eso fue lo que él pensó. Las cámaras capturaron el nervioso movimiento de los ojos de Fernando, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera interrumpir lo que estaba sucediendo. Cristina, a su lado, agarró su brazo con fuerza, los nudillos blancos contra el oscuro tejido de su traje italiano. Me pediste que saliera de tu vida después de que firmé la escritura. Ahora sal de mi vida, anciana. No te necesito. Esas fueron tus palabras exactas, Fernando. Lo que no sabías es que ya imaginaba esto sucediendo a través del comunicador, escuché a Rafael informar. Equipos posicionados en todas las salidas. Nadie sale hasta que terminemos. En las pantallas, pude ver a los invitados intercambiando miradas confusas. Algunos comenzaron a alejarse discretamente de Fernando como ratas abandonando un barco a punto de hundirse. Durante años te observé a ti y a Cristina usar mi nombre y mi CPF para operaciones de lavado de dinero. Continué grabando mientras documentos empezaban a aparecer en las pantallas, reemplazando mi rostro. Cada documento falsificado, cada cuenta offshore, cada soborno en esquemas inmobiliarios, todo documentado. Los documentos mostrados no solo se referían a las fraudes en mi contra, sino también a las evidencias del esquema mayor que habíamos descubierto. Transferencias bancarias sospechosas, escrituras fraudulentas, contratos con firmas falsificadas de otras víctimas ancianas, un tapiz completo de crímenes financieros, meticulosamente tejido a lo largo de los años. La escritura que firmé no era del apartamento, Fernando, revelé en el vídeo. Mi rostro reapareciendo en las pantallas. Era una confesión detallada de tus crímenes, con mi firma como testigo cooperante en la investigación federal que comenzó hace 3 años. Fue en ese momento que las puertas del techo se abrieron, dando paso a agentes de la Policía Federal uniformados, liderados por Rafael Costa. Se posicionaron estratégicamente en el ambiente mientras los invitados comenzaban a murmurar entre sí, algunos ya buscando nerviosamente sus bolsos y chaquetas. A través del monitor, vi el momento exacto en que Elena, mi nieta, comprendió lo que estaba sucediendo. Estaba parada cerca de una de las mesas de canapés, el vaso de refresco congelado a medio camino de su boca, los ojos fijos en la imagen de la abuela que todos creían relegada a un apartamento lejano en Jacarpaguá. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste esto?, balbuceó Fernando, hablando a las pantallas como si pudiera oírlo en tiempo real. Como si respondiera directamente a él, el vídeo continuó. ¿Olvidaste quién soy, Fernando? Antes de ser tu madre fui investigadora de crímenes financieros durante 3 décadas. ¿Realmente creíste que no me daría cuenta de lo que sucedía bajo mi propio techo? Rafael se acercó a Fernando, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Fernando Montes anunció con voz profesional y distante. Estás detenido por los delitos de estafa, lavado de dinero, falsedad ideológica, apropiación indebida y formación de banda. Tienes derecho a permanecer en silencio. Mientras Rafael recitaba los derechos constitucionales, 2 agentes se posicionaron al lado de Fernando. Cristina intentó alejarse, moviéndose discretamente hacia una de las salidas laterales, pero fue interceptada por una agente femenina que ya esperaba ese movimiento. Cristina Alves Montes, anunció la agente. También estás detenida por los mismos delitos. El caos controlado que siguió fue exactamente como habíamos planeado.
Los agentes identificaban y detenían a cada uno de los asociados presentes en la fiesta. Rogerio Mendonca, el corredor de bienes raíces; Eduardo Pasos, el gerente bancario que facilitaba las transacciones fraudulentas; Daniela Lemos, la funcionaria del registro que registraba documentos sin verificar su autenticidad. A través de los monitores de nuestra sala de control, observé la escena desarrollarse como una obra de teatro meticulosamente ensayada. Algunos invitados, al darse cuenta de que no estaban directamente involucrados, intentaban salir discretamente solo para ser informados por los agentes en las salidas que todos debían declarar como testigos. Ve a Elena y dile a Marcia por el comunicador. Ella necesita apoyo ahora. Marcia, que estaba posicionada entre los invitados como una falsa camarera, confirmó y se movió discretamente hacia mi nieta, que permanecía inmóvil, como si sus pies estuvieran pegados al suelo. Mi atención se centró en Fernando cuando las pantallas mostraron el momento final de mi mensaje. Te di todo, Fernando, incluso la oportunidad de ser honesto. Elegiste este camino. Los monitores mostraron a Fernando siendo esposado, el shock inicial dando paso a una rabia impotente. No puedes hacerme esto, gritó hacia las pantallas, como si yo pudiera responder. Soy tu hijo, tu único hijo. Y tú eres el hijo que eligió traicionar a su propia madre, respondió Rafael, no por mí, sino expresando lo que todos en la sala pensaban. Vamos, señor Montes, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Cristina, a diferencia de Fernando, mantenía una calma calculada, como si ya estuviera evaluando sus opciones legales. Sus ojos fríos recorrían el ambiente, probablemente identificando a quienes podrían ayudarla más tarde. Cuando su mirada se cruzó con la de Elena, vi algo raro en su rostro, un destello de vergüenza, rápidamente reemplazado por la máscara de indiferencia que llevaba también. Fue entonces cuando decidí que era hora de aparecer en persona. Estoy bajando, informé al equipo por el comunicador. ¿Estás seguro?, preguntó Antonio con preocupación evidente en su voz. ¿Podemos concluir la operación sin su presencia física? Estoy seguro. Respondí con determinación. Elena necesita verme y Fernando también. Ajusté mi collar de perlas, revisé mi reflejo en el espejo de la sala de operaciones y respiré hondo. Este sería el enfrentamiento más difícil de mi vida, más desafiante que cualquier operación que coordiné en la Policía Federal. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la azotea, el murmullo de voces disminuyó gradualmente hasta que un silencio absoluto se apoderó del ambiente. Caminé con pasos firmes, la postura erguida que mantuve durante toda mi carrera, los ojos fijos al frente. Fernando, ya esposado y a punto de ser conducido hacia afuera, se congeló al verme. Su rostro pasó por una sucesión de emociones, shock, confusión, rabia y finalmente algo que pareció ser un destello de comprensión tardía. ¿Cómo? Comenzó, pero las palabras parecían faltar. Me detuve a unos pasos de distancia, manteniendo una dignidad que contrastaba con su estado actual. Cabello desordenado, corbata torcida, el sudor manchando el cuello de la camisa cara. Me subestimaste, Fernando, dije simplemente, mi voz calma llenando el tenso silencio. Como muchos subestiman a los ancianos, confunden el cabello blanco con fragilidad, las arrugas con incapacidad, la experiencia con obsolescencia. Noté por el rabillo del ojo que varios invitados estaban discretamente grabando la escena con sus teléfonos. Mañana esto sería noticia en todos los periódicos, compartido infinitamente en las redes sociales. La humillación pública era parte del castigo. Pero no era mi objetivo principal. ¿Por qué?, pregunté. La única pregunta que realmente importaba. ¿Por qué traicionar a quien siempre te dio todo? Fernando desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. Tú no entenderías, murmuró la arrogancia que aún persistía incluso en la derrota. Inténtalo, insistí manteniendo la calma. Creo que al menos merezco eso. Él respiró hondo, finalmente encontrando mis ojos. Era demasiado fácil, confesó con una brutal honestidad que me sorprendió. Tú y todos los demás tan confiados, tan dispuestos a creer en lo mejor de las personas, tan vulnerables. Sus palabras confirmaban lo que el doctor Claudio había explicado sobre la mentalidad de estos criminales. No era solo avaricia, era la facilidad de la explotación, el poder que sentían al manipular a otros, especialmente a aquellos que debían proteger. Comprendí y realmente entendía. No estaba de acuerdo.
Nunca podría estarlo, pero comprendía la mecánica psicológica detrás de sus acciones. Espero que haya valido la pena. Antes de que pudiera responder, sentí un movimiento rápido a mi lado. Elena finalmente había salido de su estado de shock y ahora corría hacia mí. Sus brazos me rodearon en un abrazo apretado, su cuerpo temblando con sollozos contenidos. Abuela, murmuró contra mi hombro. Sabía que algo estaba mal. Lo sabía. La abracé de vuelta, sintiendo una ola de protección maternal que se extendía de mi hija a mi nieta. ¿Está todo bien ahora, querida?, aseguré alejándome suavemente para mirar en sus ojos. Vendrás conmigo, ya está todo preparado. La mirada de pánico que cruzó el rostro de Cristina al escuchar esto fue casi imperceptible, pero mis años de entrenamiento me permitieron captarlo. Ella es nuestra hija, protestó Cristina, luchando contra las esposas que restringían sus movimientos. No puedes simplemente llevártela. En realidad, sí puede, intervino Paula Meirelles, que acababa de llegar al techo. Mi abogada se acercó con pasos seguros, una carpeta de documentos en mano. Tengo aquí una medida cautelar de custodia provisional, firmada por el juez de familia hace 3 horas. Dadas las circunstancias criminales que involucran a ambos padres, Elena estará bajo la custodia de la abuela materna hasta el juicio definitivo. La mirada que Cristina lanzó a Paula fue de puro odio, pero no había nada que pudiera hacer. La red que tejimos a su alrededor era ineludible, cada detalle meticulosamente planeado. Esto no ha terminado, amenazó Fernando, mientras los agentes comenzaban a conducirlo hacia afuera. Tengo conexiones, tengo dinero. No, Fernando, si ha terminado, corregí amablemente. Sus conexiones están siendo arrestadas en este mismo momento en operaciones simultáneas por toda la ciudad. Y en cuanto al dinero, hice una pausa significativa. Todos los bienes adquiridos con recursos ilícitos ya están bloqueados y en proceso de confiscación judicial. Incluido el apartamento en Ipanema, que debo recordar, nunca dejó de ser legalmente mío. La comprensión de la magnitud de su derrota finalmente pareció alcanzarlo. Sus hombros cayeron, la máscara de confianza desmoronándose por completo. Vamos, señor Montes, insistió Rafael con una amabilidad profesional que de alguna manera hacía todo más devastador. Sus abogados podrán encontrarlo en la sede de la Policía Federal. Mientras lo conducían hacia afuera, Fernando miró hacia atrás una última vez. Nuestras miradas se cruzaron en un momento que pareció extenderse infinitamente. Vi en él al niño que una vez fue, al hijo que amé incondicionalmente, ahora perdido en un laberinto de avaricia y autoengaño. Mamá. Comenzó, pero las palabras parecieron fallar. Lo sé, respondí simplemente. Y entonces se fue conducido por los agentes hacia el ascensor, junto con Cristina y los otros detenidos. Los invitados restantes comenzaron a organizarse para dar sus testimonios, muchos de ellos pareciendo aliviados por estar solo al margen del escándalo. Elena permaneció a mi lado, su mano firmemente sujeta a la mía, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó su voz pequeña e insegura. Ahora vamos a casa, respondí, rodeando sus hombros con mi brazo. Tenemos mucho de qué hablar. Mucho que procesar, pero lo haremos juntas. Marcia se acercó trayendo el abrigo de Elena. El coche está esperando en la parte trasera, informó discretamente para evitar a la prensa que ya comenzaba a aglomerarse en la entrada principal. Agradecí con un gesto de cabeza y comencé a guiar a Elena hacia la salida de servicio. Mientras caminábamos noté las miradas de los invitados restantes, algunas de admiración, otras de curiosidad, muchas de respeto recién descubierto hacia aquella que todos habían presumido ser solo la vieja madre desechable. En el ascensor de servicio, Elena finalmente verbalizó la pregunta que seguramente la consumía por dentro. ¿Sabías todo el tiempo lo que estaban haciendo? Miré a mi nieta, viendo en ella la inteligencia y la integridad que esperaba haber ayudado a cultivar, incluso a la distancia. No desde el principio, confesé honestamente, pero cuando empecé a darme cuenta, hice lo que siempre he hecho a lo largo de mi carrera. Investigué, recopilé pruebas, construí un caso sólido. ¿Ellos realmente pensaban que lo habían logrado? Una pequeña sonrisa apareció en mis labios. Su padre siempre fue impaciente con los detalles. Nunca leía los contratos hasta el final. Nunca revisaba la letra pequeña. Un fallo fatal para alguien en su campo.
El ascensor llegó al piso y nos condujeron rápidamente por un pasillo de servicio hasta la salida trasera, donde un coche discreto nos esperaba. Antonio estaba al volante, una sonrisa de alivio en su rostro al vernos. Misión cumplida, Manuela, dijo mientras abría la puerta trasera para nosotras. Casi, respondí, ayudando a Elena a entrar en el vehículo. Aún nos queda un largo camino por recorrer. Mientras el coche se alejaba del hotel, vi por el retrovisor las luces de los vehículos policiales, los destellos de los fotógrafos ya posicionados en la entrada principal, el inicio del espectáculo mediático que sin duda seguiría. Mañana la historia estaría en todos los titulares. Ex investigadora desenmascara esquema de su propio hijo. Anciana da vuelta a la situación contra el fraude familiar. Operación Código Gratitud expone red de explotación de ancianos. Pero en ese momento, en ese coche silencioso, atravesando la noche carioca, éramos solo una abuela y una nieta, dos generaciones unidas por la sangre y ahora por la verdad, por más dolorosa que fuera. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena, su voz sonando ya un poco más firme. A casa, respondí apretando su mano suavemente, al lugar donde siempre serás bienvenida, pase lo que pase. Y mientras Antonio conducía hacia Barra da Tijuca, hacia el apartamento que se convertiría en el nuevo hogar de Elena, sentí finalmente el peso de los últimos 6 meses comenzar a disiparse. La justicia se había hecho no solo para mí, sino para todas las otras víctimas que no tuvieron voz ni medios para defenderse. Mirando el perfil de mi nieta contra las luces de la ciudad, pensé en cómo las elecciones moldean nuestras vidas, las buenas y las malas. Fernando había tomado sus decisiones y ahora enfrentaría las consecuencias. Había hecho lo mío y ahora tenía la oportunidad de reconstruir algo nuevo a partir de los escombros de la traición. ¿Abuela? Elena rompió el silencio, su voz reflexiva. ¿Crees que él cambiará después de todo esto? La pregunta flotó en el aire del coche, cargada de esperanza y dolor. No lo sé, querida, respondí con sinceridad. El cambio solo llega cuando reconocemos nuestros errores. Pero una cosa he aprendido en todos estos años, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca. El coche continuó su camino por la avenida litoránea, dejando atrás el caos de la operación y avanzando hacia un futuro incierto pero honesto. La luna llena iluminaba el océano a nuestra derecha, un recordatorio silencioso de que incluso en las noches más oscuras, siempre hay luz que nos guía. Las consecuencias de la operación Código Gratitud no tardaron en manifestarse. A la mañana siguiente de la fiesta, desperté antes del amanecer. Después de una noche inquieta, Elena aún dormía profundamente en la habitación de huéspedes que había preparado especialmente para ella. Paredes en tonos pastel, un pequeño escritorio junto a la ventana con vista al mar de Barra da Tijuca y algunas fotografías nuestras en marcos delicados. Hice todo lo posible para que se sintiera acogida, incluso en medio del torbellino que se había convertido en nuestras vidas. Preparé un café fuerte y caminé hacia el balcón, donde los primeros rayos de sol comenzaban a dorar el horizonte. El periódico matutino ya había sido entregado y, como era de esperar, nuestra historia dominaba la primera página. Ex investigadora desmantela esquema de su propio hijo. La fotografía mostraba a Fernando siendo conducido esposado hacia el coche policial, su rostro contorsionado en una expresión que mezclaba ira y desesperación. Al lado, una foto mía de archivo de mis tiempos en la Policía Federal, seria y compuesta en mi uniforme. Leer ese reportaje produjo en mí sentimientos contradictorios. Había satisfacción profesional al ver un caso complejo resuelto con precisión, como tantos otros en mi carrera. Pero también había el dolor indescriptible de una madre que ve a su único hijo expuesto públicamente por crímenes que ella misma ayudó a revelar. No hay manual para navegar este tipo de conflicto interno. El teléfono sonó insistentemente durante toda la mañana. Periodistas, programas de televisión, conocidos olvidados, todos queriendo su parte en la historia sensacional de la abuela investigadora. Instruí a Marcia, que llegó temprano para ayudarnos a filtrar las llamadas. La única que permití pasar fue la del doctor Claudio Méndez, el psicólogo que nos había asistido durante la operación. ¿Cómo estás, Elena?, fue su primera pregunta. Su voz calmada transmitía genuina preocupación. Todavía está durmiendo, respondí, bajando el tono mientras me alejaba hacia la oficina. Estaba exhausta física y emocionalmente. ¿Y tú, Manuela, cómo estás lidiando con todo?, dudé antes de responder, permitiéndome, por primera vez desde que todo comenzó, reconocer el peso emocional que llevaba.
Estoy procesando. Una parte de mí siente que traicioné a mi propio hijo. La otra sabe que hice lo que era necesario. Ambas partes tienen razón, observó amablemente. No hay respuestas simples para dilemas morales como este. Lo importante ahora es cuidar de Elena y de ti misma. El trauma puede manifestarse de formas inesperadas en los próximos días. Siguiendo su consejo, acordamos sesiones de terapia para Elena 3 veces por semana. Y también para mí, porque la justicia sin sanación es solo otra forma de castigo. Recordó antes de que colgáramos. Sus palabras permanecieron conmigo mientras preparaba un desayuno sustancial, anticipando que Elena despertaría hambrienta tras el torbellino emocional de la noche anterior. Alrededor de las 10 de la mañana, Rafael Costa llamó con actualizaciones oficiales. La operación había sido un éxito absoluto, con 19 arrestos realizados simultáneamente en varios puntos de Río de Janeiro. El esquema era aún más grande de lo que imaginábamos, involucrando a empleados de 3 diferentes registros y 2 altos gerentes bancarios. Más de 30 ancianos habían sido identificados como víctimas hasta ese momento. Muchos de ellos ni siquiera eran conscientes de que sus propiedades habían sido transferidas fraudulentamente. Fernando y Cristina están siendo trasladados a Bangú esta tarde, informó Rafael. La audiencia de custodia se llevó a cabo esta mañana. Considerando la gravedad de los delitos y el riesgo de obstrucción a la justicia, se mantuvo la prisión preventiva. Bangú, el complejo penitenciario donde pasé años investigando esquemas de corrupción. Ahora mi propio hijo estaría allí, en una celda, vistiendo el uniforme gris de los reclusos, sujeto a las mismas reglas severas que ayudé a imponer a tantos otros criminales. La ironía no me pasaba desapercibida. Fernando pidió hablar contigo, añadió Rafael tras una pausa. No es obligatorio, por supuesto. La decisión es completamente tuya. Esa información me tomó por sorpresa. ¿Qué querría decir Fernando ahora? ¿Más acusaciones, súplicas desesperadas, promesas vacías de arrepentimiento? Lo pensaré, respondí finalmente. En este momento mi prioridad es Elena. Como si nuestras palabras la hubieran invocado, escuché los pasos suaves de mi nieta por el pasillo. Agradecí a Rafael y colgué, componiendo rápidamente una expresión más serena. Elena apareció en la puerta de la cocina. Aún con el pijama que habíamos comprado a prisa la noche anterior. Su cabello desordenado, los ojos hinchados de tanto llorar. Parecía simultáneamente más joven y más vieja de lo que eran sus 15 años. La vulnerabilidad de una niña mezclada con la comprensión prematura de verdades adultas. Buenos días, querida, la saludé, tratando de mantener un tono de normalidad que parecía absurdamente inapropiado dadas las circunstancias. Preparé panqueques. ¿Siguen siendo tus favoritos? Asintió en silencio, sentándose a la mesa de la cocina. Serví un plato generoso y lo coloqué frente a ella junto con una jarra de jugo de naranja recién exprimido. Observé mientras comía mecánicamente, como si su cuerpo reconociera la necesidad de nutrición, aunque su mente estuviera en otro lugar. «Están en los periódicos, ¿verdad?», preguntó finalmente sin levantar la vista del plato. No tenía sentido ocultarlo. Sí, en la primera página, asentí. Elena volvió a asentir, como si confirmara algo que ya sabía. Las chicas de la escuela lo verán, todo el mundo lo sabrá. La realidad de las consecuencias sociales para Elena me golpeó con fuerza. No era solo la hija de criminales recién expuestos. Era una adolescente en plena formación de su identidad, para quien la percepción de sus compañeros pesaba enormemente. Podemos transferirte a otra escuela, si prefieres, sugerí amablemente, quizás incluso a otro barrio. Para mi sorpresa, Elena sacudió la cabeza con firmeza. No, no me voy a esconder. No hice nada malo. Sus ojos, tan parecidos a los míos, finalmente encontraron los míos. Tú me enseñaste esto, abuela, que debemos enfrentar la verdad, por más difícil que sea. El orgullo que sentí en ese momento fue tan intenso que casi opacó el dolor de los últimos meses. En medio de toda la deshonestidad, mi nieta había elegido el camino de la integridad. Quizás ese fuera el verdadero legado que dejaría, no a través del hijo que perdí por la avaricia, sino a través de la nieta que heredó mi sentido de justicia. Los días siguientes transcurrieron en una rutina improvisada. Elena comenzó las sesiones con el doctor Claudio, quien amablemente venía al apartamento para evitar su exposición pública.
Yo alternaba entre reuniones con abogados, declaraciones adicionales para la Policía Federal y largas conversaciones con Paula Meirelles sobre las implicaciones legales de todo lo que había sucedido. Los bienes bloqueados están siendo evaluados, explicó Paula durante una de nuestras reuniones. Muchos tendrán que ser vendidos para compensar a las víctimas, pero su apartamento en Ipanema está a salvo como planeamos. La cláusula de usufructo vitalicio funcionó perfectamente. ¿Y qué pasa con la casa en Jacarpaguá?, pregunté pensando en la pequeña propiedad que heredé de mis padres. También está segura. Fernando nunca la incluyó en sus esquemas, probablemente porque la consideraba de poco valor comercial. Asentí sintiendo un alivio inesperado. Esa casa modesta guardaba recuerdos preciosos de mi infancia. Los almuerzos de domingo con mis padres, las tardes jugando en el pequeño patio, el canto de los pájaros en los viejos mangos. Era un pedazo de mi historia que había permanecido intacto por la avaricia de Fernando. En la tercera noche después de la operación, mientras Elena dormía, recibí la visita de Antonio. Desde que todo comenzó, él había sido mi apoyo más constante, mi confidente, mi compañero en esta misión improbable. Nos sentamos en el balcón con 2 tazas de té, observando las luces de la ciudad reflejadas en el mar oscuro. ¿Ya decidiste si lo vas a visitar?, preguntó, rompiendo el silencio cómodo que se había establecido entre nosotros. No necesitaba preguntar a quién se refería. Aún no. Una parte de mí quiere confrontarlo, exigirle explicaciones. Otra parte teme que no haya una respuesta satisfactoria para lo que hizo. Antonio asintió comprensivo. No hay prisa para esa decisión, Manuela. Has sido lo suficientemente valiente durante toda tu vida. Miré a ese hombre que había estado a mi lado en los momentos más difíciles y sentí una ola de gratitud. Antonio había sido mi colega en la Policía Federal durante 2 décadas, mi vecino casi al mismo tiempo. Y ahora, en esta fase inesperada de la vida, algo más. Un puerto seguro en medio de la tormenta. Creo que necesito verlo, confesé finalmente. No por él, sino por mí. Para cerrar este capítulo adecuadamente. Antonio cubrió mi mano con la suya, un gesto simple de apoyo que decía más que palabras. Cuando decidí ir, no necesitas hacerlo sola. A la mañana siguiente, después de dejar a Elena al cuidado de Marcia, conduje hasta el complejo penitenciario de Bangú. El procedimiento para las visitas era riguroso. Identificación, revisión, largas esperas en pasillos grises e impersonales. Cada paso en ese lugar me traía recuerdos de mis visitas profesionales en el pasado, cuando estaba del otro lado de la ecuación, interrogando sospechosos, recolectando declaraciones. Fernando fue traído a la sala de visitas con las manos esposadas, vistiendo el uniforme gris de la institución. El contraste con el hombre elegante de la fiesta de cumpleaños no podría ser más impactante. Su rostro mostraba signos evidentes de noches mal dormidas, y había una nueva línea entre sus cejas que no estaba allí antes. Madre, dijo él al verme, su voz carente de la arrogancia habitual. ¿Has venido? He venido, confirmé sentándome en la silla de metal frente a él. ¿Pediste verme? El guardia se colocó discretamente en una esquina de la sala, dándonos la ilusión de privacidad, aunque ambos sabíamos que cada palabra sería escuchada y registrada. ¿Cómo estás, Elena?, preguntó, sorprendiéndome con su primera preocupación, manejando la situación mejor de lo que se podría esperar. Ella es fuerte. ¿Y tú?, observó con lo que pareció ser admiración genuina. Nunca imaginé que pudieras hacer lo que hiciste. Ese fue tu error, Fernando. Subestimarme. Como muchos subestiman a los ancianos. Él bajó la mirada, un gesto raro de sumisión que nunca vi en él como adulto. Quería disculparme, pero sé que no hay excusas para lo que hice. No hay, concordé manteniendo la voz firme. No se trata solo de mí. Hubo otras personas, otros ancianos que tú y tus asociados explotaron. Personas que confiaron en sus propios hijos. Como yo confié en ti. Lo sé. Pasó las manos por su rostro, un gesto restringido por las esposas. Comenzó pequeño, sabes, un poder notarial aquí, una cuenta bancaria allí, y luego se volvió más fácil, cada vez más fácil. Así es como funciona la corrupción. Observé, recordando casos similares que investigué. Pequeñas desviaciones morales que, si no se confrontan, crecen hasta convertirse en monstruosidades que apenas reconocemos.
Fernando levantó la mirada, encontrando la mía por primera vez desde que entró en la sala. ¿Qué va a pasar ahora? Enfrentarás un juicio. Las pruebas son irrefutables. Habrá una condena. Lo sé. Estoy preguntando sobre ti y Elena. ¿Sobre nosotros? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. ¿Qué queda de una familia después de una traición de tal magnitud? ¿Qué tipo de relación podríamos tener después de lo que sucedió? No lo sé, Fernando, respondí honestamente. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, pero sé que Elena aún necesita un padre, aunque sea un padre imperfecto, y siempre serás mi hijo, aunque te hayas convertido en alguien que apenas reconozco. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó con la voz casi inaudible. Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. El perdón no es algo que se concede de una vez por todas, Fernando. Es un proceso a menudo largo y doloroso. No puedo prometer que llegaremos allí, pero puedo prometer que no cerraré completamente esa puerta. Nuestro tiempo se estaba acabando. El guardia se acercó indicando que la visita llegaba a su fin. Antes de levantarme, miré una última vez a mi hijo, el niño que acuné en noches de fiebre, el adolescente rebelde que probó mis límites, el hombre que eligió el camino de la deshonestidad. Elena preguntó si vas a cambiar, comenté. Dije que no sabía, que el cambio solo llega cuando reconocemos nuestros errores. La elección, como siempre, es tuya. Salí de la penitenciaría con sentimientos encontrados. Tristeza por lo que habíamos perdido, alivio por haber dicho lo que necesitaba ser dicho, incertidumbre sobre el futuro de nuestra complicada relación familiar. El cielo del río estaba particularmente azul esa mañana, un contraste casi cruel con la atmósfera gris que acababa de dejar atrás. 2 semanas después de la operación, cuando el polvo comenzaba a asentarse, recibí una llamada inesperada. Era doña Zoumira, una señora de 80 años que vivía en el mismo edificio en Ipanema y que descubrí más tarde también había sido víctima de un esquema similar al que Fernando dirigía, perpetrado por su sobrino. Doña Manuela, dijo con la voz temblorosa de emoción. Quería agradecerle personalmente por lo que hizo. Gracias a su valentía, mi sobrino confesó todo y estoy recuperando mi apartamento. Su agradecimiento fue seguido por muchos otros. A medida que los detalles de la operación se hacían públicos, comenzaron a llegar cartas, correos electrónicos, llamadas, decenas de ancianos y sus familias expresando gratitud por la exposición del esquema que había perjudicado a tantos. Fue entonces cuando tuve una idea. Con la ayuda de Paula, Rafael y Antonio, comencé a organizar encuentros con otras víctimas. Al principio eran solo charlas informales en cafés o en mi apartamento, donde compartíamos experiencias e información sobre cómo navegar los complicados procesos legales para recuperar propiedades y recursos. Gradualmente esos encuentros evolucionaron hacia algo más estructurado. 3 meses después de la Operación Código Gratitud, fundamos el Instituto Memoria Activa, dedicado a la protección patrimonial y emocional de los ancianos. Utilizando parte de los recursos recuperados de los esquemas fraudulentos, destinados legalmente a la reparación de las víctimas, alquilamos una pequeña sala comercial en Copacabana, donde comenzamos a ofrecer asesoría jurídica gratuita, apoyo psicológico y talleres educativos sobre los derechos de los ancianos. Elena, para mi sorpresa y orgullo, se convirtió en una entusiasta voluntaria del instituto. Después de las clases, venía directamente allí, ayudando en la organización de eventos, conversando con los ancianos, absorbiendo historias y sabiduría que la escuela jamás podría ofrecer. Creo que quiero estudiar Derecho cuando termine el colegio, me confesó una tarde, mientras organizábamos materiales para una charla sobre prevención de fraudes financieros, como la doctora Paula. Quiero ayudar a las personas que no pueden defenderse solas. Su comentario me llenó de lágrimas. En medio de todo el dolor y la decepción, algo hermoso y significativo estaban haciendo. El instituto crecía, ganaba reconocimiento, atraía a profesionales voluntarios dispuestos a contribuir con su tiempo y conocimiento. Lo que comenzó como una reacción a una traición personal se estaba transformando en un movimiento de protección y valorización de los ancianos. En el 6º mes tras la fundación del instituto, organizamos un evento especial en el Centro Cultural Banco do Brasil. La sala estaba llena, ancianos, familiares, profesionales del derecho, psicólogos, trabajadores sociales e incluso algunos políticos interesados en asociar sus imágenes a la causa.
En el escenario compartí nuestra historia sin filtros, hablando abiertamente sobre la traición de Fernando, sobre cómo utilicé mi experiencia profesional para desmantelar el esquema y cómo esa experiencia dolorosa se había transformado en un propósito. La vejez no es sinónimo de fragilidad u obsolescencia, enfaticé, mirando los rostros atentos en la audiencia. Es un cúmulo de experiencias, sabiduría y, sí, fuerza. Lo que me sucedió a mí y a tantos otros aquí presentes no fue porque fuéramos débiles o ingenuos, fue porque confiamos en las personas equivocadas, muchas veces en aquellas que debían protegernos. Al final de la charla, decenas de personas se acercaron a compartir sus propias historias. Entre ellas noté a una señora elegante que esperaba pacientemente su turno. Cuando finalmente se acercó la reconocí de inmediato. Era la madre de Cristina, la abuela paterna de Elena, doña Manuela. Comenzó de manera titubeante. Nunca tuvimos la oportunidad de conocernos realmente a pesar de compartir una nieta. Quería decir que admiro profundamente su valentía y que, bueno, lamento mucho lo que mi hija y su hijo hicieron. Su inesperada disculpa me conmovió. No tenía la obligación de asumir la responsabilidad por las acciones de su hija, pero ahí estaba, extendiendo una mano en señal de reconciliación. Elena habla mucho de usted, continuó ella. Me gustaría conocer mejor a mi nieta, si es posible. En ese momento me di cuenta de que la sanación venía de formas inesperadas, a través de conexiones que trascendían el resentimiento y el dolor. Claro, respondí, sintiendo que se abría una nueva puerta. A Elena le encantaría tener a su abuela Regina más presente en su vida. Han pasado 2 años desde la noche en que se activó la operación Código Gratitud. Fernando sigue cumpliendo su condena, aunque ha comenzado un programa de reparación a las víctimas, colaborando con las autoridades para identificar otros esquemas similares. Lo visitamos de vez en cuando, Elena y yo, manteniendo una relación cautelosa, pero no exenta de esperanza. El Instituto Memoria Activa ahora ocupa un piso entero en un edificio comercial en el centro de Río, atendiendo a cientos de ancianos cada mes e inspirando iniciativas similares en otras ciudades brasileñas. Elena, a punto de graduarse de la escuela secundaria, ya ha sido aceptada en la Facultad de Derecho, decidida a seguir los pasos de la doctora Paula Meirelles, quien se ha convertido en su mentora y amiga. En cuanto a Antonio y a mí, nuestra relación ha evolucionado naturalmente de amistad a algo más profundo. A los 70 años redescubrí el placer de la compañía, de la complicidad, del afecto que se construye sobre bases de respeto mutuo y admiración. Mirando hacia atrás a aquella tarde fatídica en que escuché las crueles palabras de mi hijo y vi cómo el apartamento que construí con tanto esfuerzo era tomado, me doy cuenta de que lo que parecía ser el final era, en realidad, un nuevo comienzo. La traición que debería haberme destruido terminó revelando una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Hoy, mientras observo el atardecer desde el balcón de mi apartamento recuperado en Ipanema, con Elena estudiando en la mesa de al lado y Antonio preparando la cena en la cocina, siento una paz que creí imposible en aquellos días oscuros. La herida aún duele ocasionalmente como suelen hacerlo las heridas profundas, pero hemos aprendido a convivir con las cicatrices, transformándolas en marcas de una batalla que, contra todas las expectativas, ganamos. Y si hay una lección que me gustaría compartir con quienes escuchan mi historia, es esta: nunca subestimen el poder de una anciana con determinación, experiencia y un sentido inquebrantable de justicia. Porque cuando nos desafían, cuando intentan descartarnos como irrelevantes, es precisamente entonces cuando revelamos la extraordinaria fuerza que una vida entera de experiencias nos ha otorgado. Mirando hacia atrás y recordando todo lo que he vivido, siento que mi historia necesita ser compartida, no como un caso aislado, sino como una advertencia para tantos otros ancianos que pueden estar viviendo situaciones similares en silencio, por vergüenza o miedo. Cuando Fernando, mi único hijo, me echó de mi propia casa después de que firmara la escritura a su nombre, diciendo: «Ahora sal de mi vida, vieja. No te necesito». No tenía idea de quién era realmente. Detrás de la fachada de profesora jubilada y madre dedicada, había una investigadora con décadas de experiencia en desmantelar esquemas criminales. Fue esta experiencia la que me permitió transformar lo que debía ser mi derrota en una victoria no solo para mí, sino para decenas de otros ancianos que estaban siendo explotados por su propia familia. La trampa que preparé fue meticulosa. Mientras Fernando creía que había ganado, yo documentaba cada movimiento sospechoso, cada operación fraudulenta, cada conexión con otros criminales. Junto a mis antiguos colegas de la Policía Federal,
construimos un caso irrefutable, esperando solo el momento perfecto para actuar. ¿Y qué momento podría ser más apropiado que su fiesta de cumpleaños, rodeado de todos los cómplices y de la alta sociedad que tanto deseaba impresionar? Ver su rostro cuando mi imagen apareció en todas las pantallas, revelando que la anciana que él había desechado estaba a punto de desmantelar su imperio criminal. Fue un instante que jamás olvidaré. No por venganza, sino por la justicia que finalmente se manifestaba, no solo para mí, sino para todas las víctimas similares. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para Fernando y sus asociados. La operación Código Gratitud resultó en 19 arrestos simultáneos, la exposición de una red que se extendía por registros y bancos, y la identificación de más de 30 ancianos que habían sido víctimas del mismo esquema. Mi hijo y su esposa Cristina fueron a prisión, enfrentando la dura realidad que sus elecciones habían creado. Elena, mi nieta de 15 años, vino a vivir conmigo. Ver su fuerza al enfrentar la verdad sobre sus padres y su determinación de seguir un camino diferente se convirtió en la mayor recompensa que podría recibir. No solo sobrevivió al trauma, sino que floreció, encontrando propósito en ayudar a otros ancianos a través del Instituto Memoria Activa que fundamos juntas. Los 2 años que siguieron fueron de reconstrucción y transformación. Lo que comenzó como una respuesta a una traición personal evolucionó hacia un movimiento que hoy ayuda a cientos de ancianos mensualmente, ofreciendo asesoría legal, apoyo psicológico y talleres educativos sobre derechos y protección patrimonial. Fernando sigue cumpliendo su condena, pero ha iniciado un proceso de colaboración y resarcimiento que, aunque no borra el pasado, abre una pequeña posibilidad de redención futura. Nuestra relación, aunque cautelosa, no está completamente destruida. Como le dije durante nuestra visita a la prisión, el perdón no es algo que se concede de una vez por todas. Es un proceso a menudo largo y doloroso. En cuanto a mí, redescubrí a los 70 años que la vida aún guarda sorpresas. Recuperé mi apartamento en Ipanema. Encontré un nuevo propósito en el instituto y desarrollé una relación profunda con Antonio, mi antiguo colega, que estuvo a mi lado en los momentos más difíciles. Las heridas dejadas por la traición de Fernando aún duelen ocasionalmente, pero hemos aprendido a convivir con las cicatrices, transformándolas en marcas de una batalla que, contra todas las expectativas, ganamos. Si hay un mensaje que me gustaría que llevaran de mi historia, es que la edad nunca debe confundirse con fragilidad. El cabello blanco, las arrugas, los pasos más lentos no disminuyen nuestra capacidad de luchar por justicia, de reinventar nuestras vidas, de comenzar de nuevo incluso cuando parece imposible. Cada arruga representa una experiencia, cada cabello blanco una lección aprendida. Cada año vivido es un cúmulo de sabiduría que puede ser nuestra arma más poderosa. Todos nosotros, en algún momento, seremos ancianos si tenemos suerte. La forma en que tratamos a los mayores hoy define la sociedad que estamos construyendo para nuestro propio futuro. Cuando permitimos que los ancianos sean explotados, engañados y desechados, estamos pavimentando el camino hacia nuestro propio destino similar. Por eso, te pido a ti que estás viendo esto, si te has identificado con partes de mi historia en tu propia vida, si conoces a alguien que pueda estar en una situación similar, o si simplemente te importa esta causa, no te quedes en silencio. El silencio es el mayor aliado de quienes explotan a los vulnerables. Busca ayuda, denuncia, comparte información que pueda proteger a otros ancianos. Este viaje que he compartido con ustedes no fue fácil de revivir y narrar. Cada palabra, cada recuerdo requirió valentía y determinación. Hacer este vídeo consumió mucho de mi tiempo y energía, pero considero esencial que estas historias sean contadas. El canal Bobolenbrow existe precisamente para dar voz a personas como yo que tienen historias importantes que compartir, lecciones valiosas que ofrecer. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te pido que te suscribas al canal. Cada nuevo suscriptor representa a una persona más consciente, un aliado más en la protección de los derechos de los ancianos, una voz más que se une a la nuestra. El simple acto de hacer clic en el botón de suscripción puede parecer pequeño, pero para nosotros representa el reconocimiento de que nuestras historias importan, de que nuestras voces merecen ser escuchadas. También deja tu me gusta en este vídeo. Este gesto simple ayuda a que nuestro contenido llegue a más personas, a difundir este mensaje tan necesario más allá de nuestro círculo inmediato. Y por favor comparte con alguien que creas que necesita escuchar esta historia. Quizás un anciano en situación vulnerable, un familiar preocupado o simplemente alguien que necesita recordar el valor y la fuerza de las personas mayores.
Más que nada, me gustaría pedirte que dejes tu comentario. ¿Qué opinas de mi historia? ¿Has presenciado o vivido algo similar? ¿Qué harías en mi lugar? Tus comentarios no solo enriquecen nuestra comunidad, sino que también me dan la fuerza personal para seguir compartiendo experiencias que, aunque dolorosas, pueden ayudar a otros a evitar situaciones similares o a encontrar la fuerza para enfrentarlas. Producir contenido como este requiere recursos considerables: investigación, guionización, filmación, edición. Cada etapa demanda tiempo e inversión. Si puedes, considera contribuir con Valeu Demais, nuestra forma de donación para ayudar con los costos del canal y permitir que traigamos más vídeos diariamente. Tu contribución, sin importar el monto, hace una diferencia real en nuestra capacidad de continuar este trabajo. Este apoyo nos ayuda a mantener el canal activo y a alcanzar a más personas con nuestras historias. También visita nuestros otros vídeos. El canal Bobolenbrow está lleno de relatos emocionantes, historias de superación, consejos prácticos y experiencias de vida que pueden resonar con tu propio camino o ofrecer perspectivas valiosas sobre los desafíos que enfrentas o que podrías enfrentar en el futuro. Al finalizar este relato, quiero dejar una reflexión final. La vida rara vez sigue el camino que planeamos. A veces las mayores traiciones vienen de quienes más amamos y los reinicios más significativos surgen cuando menos lo esperamos. Lo que determina nuestra jornada no son los golpes que recibimos, sino cómo elegimos responder a ellos. Cómo transformamos el dolor en propósito, la traición en justicia, el final en un nuevo comienzo. Cuando Fernando me pidió que saliera de su vida, creyó que estaba escribiendo el capítulo final de mi historia. Poco sabía él que solo estaba comenzando un nuevo libro, uno en el que yo, no él, sostendría la pluma. Gracias por escucharme. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerda, la edad no es fragilidad, es poder, es sabiduría. Es la fuerza que proviene de haber enfrentado suficientes tormentas para saber que no importa cuán oscura parezca la noche, el sol siempre vuelve a brillar. Suscríbete ahora al nuestro canal. Deja tu like, comparte con quienes necesitan escuchar este mensaje. Comenta tu propia experiencia o reflexión y, si puedes, apoya nuestro trabajo a través del Valeu Demais. Juntos podemos asegurar que las voces de los ancianos sean escuchadas, respetadas y, sobre todo, nunca subestimadas. Hasta la próxima historia, donde seguiré compartiendo relatos que deben ser contados, recordados y honrados. M.